cada martes al mediodía les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más Voces de Montevideo. Preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a mar, viene a mar, viene a mar. El pasado miércoles se cumplieron 3 años asumido el gobierno de la coalición de derecha, hegemonizado por el herrerismo y encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou. En estos 3 años hemos vivido la consolidación del modelo de desigualdad, hemos visto cómo desde la implantación del presupuesto y su ajuste fiscal, el aumento de las tarifas y la suba de impuestos durante la pandemia, la aprobación de la LUC, la implantación de un modelo punitivo, concentrador, la reducción del Estado, el recorte a la educación y a la salud pública y los intentos privatizadores de las empresas públicas han logrado establecer un país que es hoy más desigual, menos libre y menos democrático. Esto no es casual, es el resultado de un rumbo claro y de un objetivo único en que todas estas medidas se van enmarcando. Un Estado más chico, un mercado laboral más desregulado y por ende una población más vulnerable que genera un abaratamiento de los costos y por ende mayores márgenes de ganancia para el gran capital. Tampoco escapan a este gran objetivo los proyectos que aún continúan en discusión y contra los que, como pueblo, debemos enfrentarnos. La reforma educativa, que viene implementándose con grandes costos para los y las docentes, pero fundamentalmente hacia las familias y las infancias. La reforma jubilatoria, que busca una vez más reducir los costos estatales, la privatización mediante la universalización de las AFAP y fundamentalmente cargar a las y los trabajadores con mayores costos, aumentando los años de aporte, la edad jubilatoria y disminuyendo las jubilaciones y pensiones a otorgar. Todo este universo de recortes y pérdidas de derechos para la población se da en un marco de crecimiento y expansión económica, bajo récords de exportaciones y de crecimiento de los depósitos bancarios, tanto internos como en el exterior del país. Es así entonces que mientras una pequeña parte de la población se va enriquecido enormemente, viéndose beneficiada por el accionar de este gobierno, la gran masa del pueblo se ha visto empobrecida y afectada. La consolidación de este modelo de la desigualdad no deja al campo popular otra alternativa que construir mayores niveles de compromiso, organización y lucha, que busquen el fortalecimiento del entretejido social, la toma de conciencia y la disposición para, sin dejar a nadie por el camino, construir un nuevo rumbo que nos permita desplegar la lucha y levantar una perspectiva programática transformadora. Viene un tango en un estuche de Malbón a llorar porque ha perdido una ciudad. Viene a amar, viene a amar, viene a amar a este Montevideo. Bueno, buen mediodía, amigos y audiencia en general. Bienvenida la compañera que ya tenemos en la segunda parte, que no vamos a decir quién es, pero ya se sabe. Buenos días, Su, buenos días, Majo, buenos días, León. Muy buenos días. Muy buenos días, audiencia, muy buenos días, compañeros. Bueno, vamos, hoy no vamos a perder tiempo. Estuvimos una semana bastante llena de ¿cómo es? De cosas. De cosas. De actividades. De acontecimientos. De actividades, sí, siempre pintadas. De tareas. Sí, muchísimas tareas. Acá con algunos rastros de pintura todavía en algunas ya partes. que vamos a decir algunas cosas, te voy a decir que está pintado 50 metros de todo el muro que está al costado del Clara por Burgues entre Luis Alberto Herrera. Si empezamos a nombrar todos los muros, vamos a estar hasta mañana. Un domingo intenso. Bueno, vamos y arriba, ahora dale. el 5 también fue el aniversario del nacimiento de Rosa Luxemburgo, Sí, también. Uh-huh. Y vamos a seguir con el ciclo de apuntes de nuestra historia que estábamos empezando. ¿Cuánto hace que lo empezamos ya? ¿2 programas? Este es el tercero. Elecciones y luchas populares. Dale.
Bien. Presentá al Bienvenido, León. columnista. Sí, por supuesto. Buen mediodía, León, bienvenido. Buen mediodía para toda la audiencia, buen mediodía para el equipo. Bueno, estábamos escuchando a Los Estómagos, un clásico del año 86, en la noche. Y bueno, tiene que ver con el espíritu de época que se estaba viviendo a fines de los 80. Yo, ahora antes de venir, estaba pensando que capaz más adelante tendríamos que hacer un ciclo sobre la postdictadura, pero desde el punto de vista social. Estaría bueno. Sí, porque fue una época, fue una época bastante jodida. Sí. Veníamos, hoy vamos a estar hablando de la elección del 89, sería la primera elección, podríamos decir realmente democrática, después de la dictadura. Recordemos que en el 84 teníamos, entre comillas, todos los políticos y partidos proscriptos. Pero estamos en una situación también de mucha conflictividad y tenemos, por ejemplo, que siempre lo tenía presente, pero no lo había asociado con la columna de hoy, y lo recordé justamente antes de venir, que el 16 de julio del año 89 asesinan a Guillermo Machado, obrero de la construcción y militante del Partido Comunista, pero no lo asesinan por una cuestión una cuestión política, no lo detienen por su condición de militante comunista o obrero de la construcción, sino que lo detienen en el operativo de una razzia, que fue una tónica de toda la posdictadura, que pasaba la policía, levantaba por la cara, te llevaba y te dejaba en la comisaría, y en la comisaría lo matan. Eso fue el 16 de julio del año 89, y ahí empieza todo, esto se da en el medio de toda una movilización juvenil muy fuerte en contra de las racias, la coordinadora antirracias, etcétera. Y además estamos en un momento de gran conflictividad laboral, sindical y estudiantil. En el medio de todo esto tenemos además lo que estábamos hablando el programa anterior, todo el tema de la recolección de firmas y la campaña del voto verde. Y en el medio de todo esto tenemos la interna del Frente Amplio, que estaba bastante complicada, ¿no? Porque en el año 88 se da todo el debate en torno a las candidaturas para la elección del 89. Recordemos que Seregni, que era el candidato del Frente Amplio, no se había podido presentar en el 84 porque estaba proscripto, y era visto por gran parte del Frente Amplio como el candidato natural para la elección del 89. Pero a su vez estaba Hugo Batalla, que venía de haber tenido una excelente votación en el 84, había sido la primera fuerza dentro del Frente Amplio, el Movimiento por el Gobierno del Pueblo, que después va a ser partido por el Gobierno del Pueblo, el PGP. Y en el año 88 Batalla hace públicas sus intenciones de ser candidato a la presidencia, lo cual choca con la idea mayoritaria dentro del Frente, que era que Seregni debía ser el candidato, que era el candidato natural para la elección del 89. Entonces se da una discusión bastante compleja en la cual el PGP y el Partido Demócrata Cristiano proponen la doble candidatura para la elección del 89. Qué cambio, ¿no? En ese momento. Claro, hemos hablado en todos los programas anteriores que desde el año 71 la izquierda, y en realidad previo al 71, porque si nosotros vemos el caso del Partido Socialista, del Partido Comunista o del Fidel, la Unidad Popular, nunca presentaron más de un candidato por aquello que hablábamos de la concepción de que el sistema de la ley de lemas era un escándalo, que vos pudieras votar a
una persona y terminar saliendo alguien que no tiene nada que ver, como aquello que hablábamos, uno pudo haber votado porque veía que a Michelini en la elección del 66 y su voto terminó facilitando que asumiera Gestido y por transitiva Pacheco. Claro. O lo mismo, que es bien interesante la elección, es bien importante la elección del 71, que los votos de Vasconcelos, que Vasconcelos era como una opción progresista dentro del Partido Colorado, era lo que quedaba como de progresismo dentro del Partido Colorado, fue lo que le terminaron dando. Sin esos votos no hubiese triunfado Bordaberry en el 71. Si Bordaberry no hubiese contado con esos 40.000 votos que tuvo Vasconcelos, no hubiese podido triunfar. Entonces, con estos antecedentes se da la discusión de habilitar o no dos candidaturas, y el Frente Amplio cierra filas y dice, o sea, la mayoría del Frente Amplio cierra filas y dice que no, que una sola candidatura, mantener ese principio. ¿Y qué sucede después? El Congreso del PGP define irse del Frente Amplio. Es importante esto de esta postura respecto a la candidatura, que es una postura que el Frente mantiene hasta el año 99. Claro. ¿Por qué? Porque después de la elección el plebiscito del 96, que ya le vamos a dedicar un programa, ahí ya se habilitaban varias candidaturas en una interna, pero finalmente se resolvía por un solo candidato o candidata a la presidencia. Claro. Sí. Resolvía ese tema de la ley de lemas. Aunque, bueno, traía otros problemas, ¿no? Que después los vamos a ver. Pero hasta ese momento, sí, trajo otros problemas que después los vamos a tener que desmenuzar un poco más. Pero hasta el 96, que fue cuando se hizo esa reforma, el Frente se mantuvo firme en eso de nosotros vamos con un solo candidato único. Esto lo que llevó fue a la división del Frente, y en mayo del 89 el PGP define separarse del FA y el PDC acompaña esa decisión y forman lo que va a ser el nuevo espacio, ¿no? El nuevo espacio, que estuvo primero Batalla y después Michelini en la elección del 94. Y el 89 también se da a la interna del Frente. Esta ruptura del Frente fue muy traumática. Recordemos que la unidad había sido una lucha desde siempre. Desde siempre, ¿no? Que se había podido consolidar con muchas dificultades en el 71 y que se mantuvo en el 84 a pesar de todos los años que pasaron de la dictadura y todo lo que pasó en el medio. Se pudo mantener esa unidad y se rompe en el 89. Fue muy traumático, fue algo que lo cuentan los que estaban en la vuelta, que dolió muchísimo, pero bueno, se siguió adelante. También en el año 89 ingresa el MLN, que había hecho la solicitud en el año 86 como MPP, ingresa al Frente Amplio. Y bueno, como decíamos, es un año por demás complejo el 89. Tenemos lo que fue el referéndum en abril, el asesinato de Machado en julio. Tenemos unos días antes de las elecciones en Uruguay la caída del muro de Berlín. Sí, estamos al final, en el momento donde el sistema de países socialistas se empieza a resquebrajar. Y bueno, en todo eso se dan las elecciones del 89. Bien, terminaba el primer gobierno, después el primer gobierno democrático, entre comillas, después del fin de la dictadura, digo entre comillas, porque fue electo en las condiciones que fue electo, impuso la impunidad, garantizó la impunidad a los violadores de derechos humanos, mantuvo todos los mandos policiales y militares que habían actuado en la dictadura en el nuevo gobierno, y de hecho las estructuras policiales eran las mismas y fueron los que llevaron a cabo las razias que le costaron la vida a Machado. Claro. Entonces veníamos con toda esa cuestión que siempre hablábamos, creo que hablaba contigo, Adrián, de la reconversión que no hubo en Uruguay, una reconversión de las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales en fuerzas democráticas. Eran los mismos cuadros que violaban los derechos humanos durante la dictadura que seguían en este momento. Y bueno, en la interna de los partidos tenemos, en el Partido Colorado, cuando no Sanguinetti no haciendo honor a sus acuerdos e iniciando una tradición que la va a mantener hasta hace poco, hasta que falleció Jorge Valle, de hacerle la vida imposible a Jorge Valle y hacer todo lo posible para que Jorge Valle perdiera.
porque no es nuestro tema, nosotros o sea, no es que no nos interese, pero no es tema de esta columna, pero el Partido Colorado, o sea, Valle no había podido presentarse como candidato a presidente en el año 84 porque está por estar proscripto, entonces Valle apoya a Sanguinetti y es lo que le permite, porque el candidato del Partido Colorado cantado era Valle. Era Valle, Sí, claro. obvio. No puede, entonces apoya a Sanguinetti, Sanguinetti sale presidente y el acuerdo que tenían era que después lo iba a apoyar la elección del 89. La Minga. cuestión que Sanguinetti Minga. No se acordaba. no, apoyó a Tarigo. Claro. Y se dio una elección interna dentro del vallismo para definir el candidato. Termina ganando Jorge Valle, pero sabemos que cuando las internas de los partidos son tan complicadas y se está matando el uno al otro, te debilita muchísimo Sí, claro. de cara a la elección. En el año 88, para el Partido Nacional, había perdido su principal líder, que era Wilson Ferreira, Wilson que Ferreira, fallece en el año 88, y eso lo deja como huérfano de liderazgo, y aparece un candidato nuevo, o sea, nuevo hacia la presidencia, ya había sido parlamentario antes del golpe y en la elección del 84 había sido electo también como parlamentario, Luis Lacalle Herrera. Aparece como otra, la opción progresista, entre comillas, de Carlos Julio Pereira. Recordemos que Carlos Claro. Julio había tenido una fuerte militancia a favor del voto verde, había sido como el sector del Partido Nacional que El había sector del Partido acompañado el voto verde, y estaba la candidatura de Sumarán. Y bueno, como bien hablábamos, en el Frente Amplio tenemos la candidatura de Liber Seregni y Danilo Astori como candidatura única. El Partido Colorado y el Partido Nacional presentaron varias candidaturas. El Frente Amplio mantenía solo una. Y tenemos el nuevo espacio con la candidatura de Hugo Batalla, que en este nuevo partido que habían formado. Tenemos la campaña electoral, ¿no? Del año 89, y podemos ver una continuidad entre la campaña del voto verde y la campaña en cuanto a la publicidad. Seguían con los Ajá. temas Claro, pegadizos. en cuanto a la propaganda política, a la comunicación política, por una cuestión de que la campaña desde el punto de vista propagandístico se hizo hacia el voto verde y después se llevó adelante hacia el 89, la hizo la misma agencia, las mismas personas que formaban parte de la comisión de propaganda del Partido Comunista. Por lo tanto, ahora Fede nos va a pasar el primer audio, que vamos a escuchar lo que era la campaña institucional del Frente Amplio y después Bien. vamos a ir a la del sector 1001. Con el frente vamos todos somos Uruguay. Vamos frente con la gente, es tu tiempo Uruguay. Vamos que podemos, vamos que queremos, vamos que es tu tiempo. Vamos Uruguay, vamos al frente, somos el presente, vamos al futuro, vamos Uruguay. Bueno, esta creo que los que tienen un poco más de experiencia la recuerdan. Ninguno de acá Hablábamos nos en el acordábamos. corte alguna cosa de eso. Sí, no, esta era la campaña del Frente, que además tiene hay características dentro de todos los partidos políticos del Uruguay que, Ajá. por ejemplo, el Partido Colorado, el Partido Nacional, cada sector hace una campaña por sí mismo, y ahora no tanto, pero antes como que no había una campaña central. Lo que sí, el Frente debe haber sido también consecuencia de todas estos problemas internos que hubo, hizo una campaña muy unitaria. Entonces estaba Claro. esta publicidad, esta propaganda, como la publicidad central de la campaña del Frente. Y aparece un jugador muy importante en este momento, que es el doctor Tabaré Vázquez, un jovencísimo médico o sea, que no venía del ámbito de la política, que aparece como candidato a la Intendencia de Montevideo, causando estupor en mucha gente, claro, porque no era una persona conocida. Claro. O sea, era conocida en La Teja, lo conocían en el ámbito del fútbol, había estado en la comisión pro referéndum y la del voto verde, creo que ocupando la responsabilidad de finanzas, pero no era un político de carrera, Y era Tenía otra médico y no
Abogado, por ejemplo. También, que eso es algo raro, porque en Uruguay, si no eras abogado, no podías aspirar a ningún puesto político. Pero aparece esta nueva figura, además es interesante el hecho de la campaña que lleva adelante, recorriendo los barrios y todo eso, y que se va a terminar convirtiendo en el primer intendente de la izquierda uruguaya. Exacto. Por otro lado, tenemos la situación de la lista 1001, que acá los que tienen algunos años más que yo lo recuerdan. No, quienes eran jóvenes militantes en esa época recuerdan con mucho cariño las piezas publicitarias. Y si yo le digo paradoja, todos saben de qué estamos hablando. Claro, exactamente. Y esa, sobre todo, es ese tipo de comunicación política que hace, que es la que mantiene claramente la línea con la del voto verde, en cuanto que son los mismos integrantes de la comisión, ¿no? Los que llevan adelante la idea, pero son los mismos actores quienes llevan adelante los spots. Y también es muy rupturista en cuanto a lo que eran las campañas tradicionales de la 1001. Por ejemplo, es a partir de esta campaña que el logo de la 1001 es el logo que usamos hasta el día de hoy. Nosotros podemos ir a buscar alguna lista vieja y el 1001 era una cosa cuadrada bastante fea. Y el negro en general, ¿no? Sí, no, era muy no sé cómo explicarlo en la radio, pero bueno, que lo busquen en una lista de antes del 84, del 71 o del 66, y es una cosa bastante sobria, llamémosle. Claro. Por no decir fea. Sí, vamos a... No, y viene este logo 1001 que tiene colores, que no tiene una... O sea, la alineación. Claro, que se puede parece dibujado a mano alzada. Exacto. Y es rupturista, y es muy rupturista la campaña. Y ahora Fede nos va a pasar el audio número 2, que seguro que le va a traer muchos recuerdos a más de uno. Alguno lo va a recordar. ¿Qué le pasa a este país? ¡Ay! Está triste y gris. ¿Por qué? Tarifazos como duelen, apagones, modernizan la tristeza. Esos locos alquileres de la externa. ¿Dijo eterna? Es lo mismo, no se banca. Las gracias. ¿Cómo duelen los conciertos metapalos? Y ellos hablan. Bla, 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 bla. ¡Blableta! ¿Los salarios cómo bajan? Desempleo, pasaporte. ¿Quién apagará la luz? Jubilados, que tristeza y el boleto como duele. Caminando. ¿Y? Hay los pozos y las playas. ¿Qué le pasa a este país? Quieren volver a vivir en el pasado, todo gris, todo gris. Anímese. Contra el país gris. Anímese. Ejemplo, durante muchos años los que siempre estuvieron en el poder dijeron que si ganaba la izquierda nos iban a sacar nuestra casa. Paradoja. Hoy hay miles de desalojos. En noviembre, no vote paradojas. Anímese. Anímese. 1001. Muy bueno, la verdad, Se acordaron, ¿no? Sí, totalmente. Sí, digo, estos spots, invito a la audiencia, pueden ver aquel documental que hablábamos en el programa pasado, el de Crónicas de Campaña. Ajá. Recordad dónde lo podíamos ubicar. Sí, lo pueden buscar en YouTube. Es un programa que sacó TV Ciudad antes de las elecciones del 2019, donde se ve la comunicación política. Y todo esto se ve en ese documental. Es el capítulo número 3. O si no, buscan en YouTube campaña de 1989 y aparece no solo la del Frente, la de la 1001, sino de todos los partidos, o de gran parte de los partidos políticos. Bueno, vamos a los resultados de las elecciones. A ver. Triunfa el Partido Nacional con el 38,11% y es electo presidente Luis Lacalle Herrera, el papá de la criatura. Sí, hace 30 años, hay que tener en cuenta eso. Cada 30 años gana un Lacalle. Y se repite, claro. Bueno, pero gana... O una Herrera, porque ya o una Herrera. ¿No? Sí, pero tenemos que tener en cuenta, fue una sorpresa, porque en realidad el candidato, siempre se dice, si Wilson no se hubiese muerto, Wilson hubiera sido presidente. Segura, o sea, es muy difícil hacer, decimos siempre que no hay que hacer historia contrafáctica, Vos lo decís, pero es cierto que era el favorito del Partido Nacional. Sin embargo, muere, y es raro que el que gana que gana la elección y que gana la interna, siendo Wilson el líder natural del partido, es un herrerista. Gana el herrerismo la elección del año 89. Jorge con el 38,11%. El Partido Colorado gana a Jorge Valle con el
va segundo el Partido Colorado, el candidato más votado es Valle con el 30,10%, y el Frente Amplio saca un 21,23%. Y acá hay algo que es fundamental, que nosotros pensemos que arrancamos hablando, la columna hablando de que el Frente Amplio se había quebrado, Sí. se había roto esa unidad que tanto trabajo había costado. Sin embargo, a pesar de eso, sigue aumentando en su caudal electoral. Y el Nuevo Espacio, con Batalla, saca un 8,63%. Yo tengo la idea, siempre me quedó la idea, que la elección del 89 es la elección donde el Frente Amplio se termina de consolidar como una fuerza política real. Primero, por el triunfo en la capital del Uruguay, gana la intendencia del lugar donde vive más gente, y es la primera vez que accede al gobierno, o sea, al ejecutivo de algún lado, no de la presidencia, pero sí de la intendencia, que era muy importante, y a la primera experiencia espacio de gobierno. Claro, era la primera experiencia de gobierno, entonces era todo un desafío. Pero además se consolida políticamente como un partido, una fuerza política real, porque demostró, a pesar de haber tenido un quiebre interno, de que siguió creciendo y de que estaba fuerte el Frente Amplio, a pesar de que eventualmente una de sus partes se pudiera retirar. Claro. Eventualmente, porque después vuelven el Frente Amplio, no Batalla, pero sí el Nuevo Espacio. Pero sí el Nuevo Espacio, exacto. Sí, sí. Entonces, eso es fundamental, y es fundamental el triunfo de Tabaré, o sea, el Frente con Tabaré a la cabeza, en Montevideo, porque ahí se empieza a perfilar la posibilidad de un triunfo en el año 94, se empieza a percibir de que se está cerca realmente del triunfo. Dato que siempre nos gusta recordar, la 1001 fue la lista más votada de esa elección, siendo su primer candidato al Senado Danilo Astori, que esto también es importante nombrarlo. Danilo Astori era un político del Frente sin sector hasta ese momento, y se había hecho un acuerdo con todos los sectores que el primer candidato al Senado de todas las listas iba a ser Danilo Astori, y que iba a asumir por la lista más votada. En este caso asumió como senador por la lista 1001, pero era senador del Frente Amplio, claramente. Y bueno, y este liderazgo, y empieza a aparecer muy fuerte la presencia de Tabaré Vázquez como un político de peso dentro del Frente Amplio. Claro. Bueno, en el 90 asume, 1 de marzo del 90 asume el nuevo gobierno, y como vamos a ver el próximo programa, hay dos cuestiones bien interesantes, y con eso terminamos. Primero, que Sanguinetti, haciendo gala de cagarse en los acuerdos, siendo que el Partido Nacional le dio gobernabilidad durante su gobierno, rápidamente Sanguinetti le quita la gobernabilidad al Partido Nacional, y lo vamos a ver en el programa que viene cuando hablemos sobre la ley de empresas públicas. Bien. Y otra cuestión que es una tónica de los gobiernos del Partido Nacional, que una vez que asumen, lo primero que buscan hacer, y no es ninguna novedad, es liberalizar el Estado, y que va a ser lo que va a venir con ese paquete liberalizador el gobierno de la calle Herrera. Muy bueno, la verdad que muy interesante, pero muy interesante. Te esperamos el martes que viene, León. Con mucho gusto, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos hablando. Vamos a la tanda. Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas. Bueno, volvemos. Ahora ya con la entrevista. A ver qué estabas haciendo. No dijimos el número de teléfono. Eso es lo que iba a decir. No dijimos vamos a ordenarlo. Primero, este programa tiene la comunicación diferente. Bien, Voces de Montevideo, la comunicación diferente. ¿Podemos repetir el número? Estamos en el programa número 97. Impresionante. Y el número para contactarnos es el 092-41.001 o a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, Voces de Montevideo. ¿A ver, recordar el número cuál era? 092-41.001. Muy bien. Bueno, ahora sí podemos pasar a la segunda parte, ¿no? Con la entrevista a la compañera que tenemos acá presente. Presentala. Dale. Bueno, ¿está bien? Ya que insistís. Dale. Bienvenida, te doy la bienvenida a Flor de Lis Feijó,
responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por la invitación del programa número 97. Supongo que cuando lleguen al 100, todo lo que hemos pasado por acá nos van a invitar con alguna otra cosa, ¿no? Bueno, se me podría ocurre. ser eso, no se nos ocurrió, pero ayer estuvimos conversando sobre el a mí programa se me 100. ocurren esas cosas. No, pero bienvenida a la idea, bienvenida a la idea. Podría Recibimos ser, también. ¿cómo no? Cositas. Claro, comestibles sobre todo. Bueno, vamos a... Vamos a Flor de Lis, porque justamente estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer, más específicamente en el día de mañana, 8 de marzo. ¿Cómo se va a estar organizando un poquito esa actividad? Bueno, desde nuestro PIT-CNT, el día de mañana haremos la conferencia, como siempre, tradicional, en nuestro PIT-CNT a las 11 de la mañana. Estaremos allí en nuestro anfiteatro, hasta incluso en esta oportunidad con una parte artística, así que bueno, están invitados. Y bien, en la tarde estaremos en 18 y Río Negro, Plaza del Entrevero, como bloque del PIT-CNT, sumándonos a la larga columna que seguramente estará sobre 18, nuevo 8M, que tendrá la participación de miles y miles de compañeras, ya que es una de las marchas más grandes que existen en nuestro país. Estamos haciendo historia, porque es la primera vez que se convoca un paro de mujeres. Entonces, y la consigna feminismo de clase y antirracista y anticapitalista. Sí, estamos haciendo historia desde varios lugares, ¿verdad? Porque esto de cómo convocamos a parar a las mujeres, en realidad es un largo proceso que se viene gestando en nuestro PIT-CNT. Ya tuvimos un intento el año pasado, que después autocríticamente como PIT-CNT no fue buena la comunicación que desarrollábamos, pero era también el intento de un paraguas para que todas las compañeras pudieran no tener inconvenientes el día de paro. Autocrítica nuestra, porque la forma de comunicar no fue la mejor, vamos aprendiendo a partir que pasa el tiempo, y sí, mañana con una definición que surge de nuestra mesa representativa, en el marco de la huelga feminista internacional, del paro internacional de mujeres, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque eso así lo define el PIT-CNT, convocamos a parar a las mujeres por la importancia que tiene que seamos visibles este 8M. La importancia es visible todo el año, ¿no? Pero tomando mayor impulso en este día en particular y dándole la libertad a los sindicatos en función a las diferentes dificultades que tienen, de cómo poder instrumentar el paro. Cada uno lo desarrolla como lo entiende. Es más que importante para nosotros porque también es una señal de madurez y de unidad de nuestro movimiento sindical. Esto de convocar el paro de mujeres, poner arriba de la mesa los problemas que tenemos las mujeres, pero también dándole el marco, la discusión y el debate de todas y todos, de por qué es necesario esto, de por qué es importante esto, y cada uno buscándole la vuelta de cómo colaborar, cómo contribuir para este día que para nosotras es muy especial. También desde otro lugar, no solo como estamos convocando el paro de mujeres, sino además cómo nos definimos las mujeres trabajadoras en nuestro PIT-CNT. Cuando hablamos de las definiciones de feminismos y cuando hablamos del movimiento feminista, cuando hablamos de los feminismos, muchísimas veces las mismas trabajadoras, que quizás somos tan feministas como cualquiera, porque permanentemente lo que hace una dirigente sindical y una mujer organizada es luchar por la igualdad, y de eso se trata el feminismo. Muchísimas veces no nos definimos como feministas porque entendemos que ya lo somos desde nuestro lugar, desde nuestro rol y desde el lugar donde estamos actuando. Definirnos hoy como feministas de clase también es diferenciarnos y también es poner nuestra voz dentro del mundo de los feminismos, dentro de los diversos feminismos, y claramente una voz que es feminista, pero que va muy entrelazada a nuestra condición de clase, que va muy entrelazada a todo lo que hace a las discriminaciones, por eso hablamos de antirracismo, y muy entrelazada también a lo que históricamente ha luchado nuestro PIT-CNT, que es el ser anticapitalismo. ¿Por qué somos anticapitalistas? Y porque también, desde nuestros estatutos, los trabajadores organizados y las trabajadoras decimos por un mundo sin explotados
ni explotadores. Hoy también decimos desde nuestro feminismo de clase, por un mundo sin explotadas, sin explotados, sin explotadores y sin explotadoras, porque también hay que ponerlo arriba de la mesa. Sí. Y también está bueno, a partir de esto, entrar a generar un montón de debates y discusiones que seguramente no van a terminar hoy ni mañana. Son debates largos, pero también se trata de para dónde rumbea la clase obrera y trabajadora de este país. Tú decías por acá que el gobierno actual, a través de sus políticas de Estado, deja expuesto, ¿no?, o en situación vulnerable a la mujer. ¿Podés desarrollar un poquito más? Desde que surge este gobierno, que todavía nos cuestionamos hoy en día, después de 3 años, quién lo votó, porque ahora cuando preguntas, nadie lo votó. O sea, no, yo no lo voté, pero resulta que ahí están. Ha tenido una lógica de permanentemente pegarle a la condición de las mujeres. Hasta incluso cuando nos quieren encasillar desde lo que ellos llaman ideología de género, cuando en realidad lo que tenemos las trabajadoras son ideología de clase, no es ideología de género, porque cuando hablamos de perspectiva de género es otra cosa. Permanentemente ha tratado de ningunearnos, desvirtuándonos, hasta incluso desde ese lugar, ¿no?, como ideología de género. Dese en cuenta que nos imponen una ley de adopciones ya desde la LUC, donde están privilegiando a las familias más ricas. Si tú eres una familia rica, tienes más posibilidad de adoptar un niño, y si tienes una familia pobre, tienes menos posibilidades por más amor que le des a ese niño. Y acá estamos generando una ley que en realidad va también en una condición de género que hace a la mujer más pobre o a la mujer trabajadora. Con esta cuestión de la tenencia compartida, de la corresponsabilidad, y nadie va a estar acá en desacuerdo con la corresponsabilidad, sobre todo en los vínculos familiares, pero poder darle la tenencia a un papá, a un progenitor, que es, porque ya no quiero ni nombrarlo papá, porque un papá es otra cosa, a un progenitor violento, y poder generar esa tenencia también al violento, nos parece que está dejando a las mujeres totalmente en condiciones vulnerables. Cuando hablamos de este proyecto de ley de subrogación de vientres, estamos hablando de un proyecto que está cambiando lo que ya tenemos, donde vamos a terminar siendo las mujeres más pobres con nuestros cuerpos mercantilizados, ¿no? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque por más que se diga que no, obviamente, si yo te voy a cobrar, se me ocurre cobrarte porque no soy ni parte de tu familia, ¿verdad? Por cargar tu hijo, tú me vas a pagar. Entonces, deja lugar a que sucedan determinadas ilegalidades y determinadas cuestiones que pasan a ser inhumanas, en función de una legalidad que le va a servir solamente al que tiene más. Es un gobierno que permanentemente sirve a los que tienen más dinero, más riqueza en este mundo. Ahora, también estamos hablando que, por ejemplo, a las mujeres trabajadoras nos están desvirtuando el convenio 190 de OIT. ¿Por qué? Porque fuimos el primer país del mundo que ratificamos un convenio que habla de acoso, que habla de violencia e incluye la violencia basada en género. Entonces, al ministro de Trabajo, Mieres, no se le pudo ocurrir otra cosa que utilizar la exposición de motivos del convenio 190 para meter un proyecto de ley que le quita del 190 lo que incluye la violencia basada en género. Quizás el convenio 190 no es la panacea, capaz que no es lo mejor que podamos tener, pero sí es sumamente importante a la hora de discutir con las empresas, a la hora de negociar en los consejos salarios, un convenio que termina siendo ley y que te puede permitir poner arriba de la mesa determinadas problemáticas que suceden en el mundo del trabajo. Peor aún, cuando se define la población objetiva ante este nuevo proyecto, sobre el 190, desaparecen, por ejemplo, las trabajadoras informales. Sí, claro. Por lo cual, claro, si vos sos una trabajadora informal, tampoco tenés derecho a denunciar que te acosen. Y además, si hay acoso, parece que te tienen que acosar no sé cuántas veces, porque con que te acosen una vez no es suficiente, tenés que ir y probarlo. Entonces, hasta llega un momento que decís, pero ¿qué es esto? ¿Es todo contra las mujeres?
¿qué es esto? Es la cuestión totalmente retrógrada. Nos quieren volver a aquella época donde la mujer estaba en la casa y con una lavadora y una plancha, la propaganda era, sos una mujer feliz porque tenés la reina de la casa. Si estamos hablando de que es la derecha pura y dura, retrógrada, que necesita de las mujeres solamente la categoría de abnegación. O sea, somos las abnegadas, parece, y eso pretende con nosotras. Y criando la futura mano de obra. Exacto. Y como frutilla de la torta, viene la reforma a la seguridad social. Que todas y todos estamos quejándonos, que todas y todos estamos luchando contra esta reforma de seguridad social, pero resulta que a quien nos jode más la vida es a las mujeres trabajadoras desde el lugar donde lo mires, porque no es justa, no es integral, y es una ley que nos toca exclusivamente y con más propiedad a las mujeres, más allá que todos tengamos que trabajar más años y ganar menos, nos toca específicamente a las mujeres, y ni siquiera menciona toda la cuestión de lo que hace al Sistema Nacional de Cuidados, y ese es un problema grave para nosotras, y por eso, más allá que nuestra plataforma, el PCNT, habla que estamos en contra de todo tipo de violencia basada en género, que estamos en contra de la violencia y de la violencia, hasta incluso la violencia política institucional que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos donde militamos, que estamos en contra de las políticas de este gobierno de recorte, donde no hay nada en términos de prevención de la violencia, no hay nada. Cuando decís más de 40 femicidios el año pasado, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que estamos a los mismos niveles que otros países de Europa como España, cuando en realidad nosotros somos 3 millones y algo y ellos son un montón de millones. Claro. O sea, estamos hablando, ese número dice que acá no hay prevención y que es terrible todo lo que se habla de la todo lo que hace referencia de la violencia. Y este gobierno, recorte tras recorte, ni para esto, ni para los juzgados de violencia, ni para la ley de violencia basada en género, no hay absolutamente nada. Y encima viene con esta reforma de seguridad social que, en definitiva, a quien nos está recortando de verdad los derechos es, en el fondo, a las mujeres. En determinadas épocas de la historia, porque también entiendo que nosotras, como mujeres trabajadoras y varones trabajadores, también tenemos que poner arriba de la mesa, las mujeres han salido al mercado laboral cuando han sido necesarias como mano de obra por el capitalismo. Cuando llega la guerra, las mujeres van en masa a las fábricas. Cuando los varones han vuelto de la guerra, las mujeres han vuelto a sus casas como las reinas del hogar, fomentadas por el propio capitalismo. Y creo que eso también hay que ponerlo arriba de la mesa porque por el papel fundamental que nos ha asignado el sistema capitalista, utilizando a la cultura patriarcal para que cada vez que le es conveniente nos colocan en el rol que entienden necesario para que el propio sistema se siga reproduciendo. Y por eso también, más allá de esta plataforma que les decía anteriormente, estamos poniendo con muy fuerte énfasis todo lo que hace no solo al trabajo productivo, sino al trabajo reproductivo, que es donde hablamos de la cuestión de los cuidados y de las tareas que hacemos las mujeres absolutamente todos los días y que no son reconocidas. Y para eso también, y para nuestro PCNT, también eso es un antes y un después. Porque no solo estamos diciendo para mujeres, no solo nos estamos definiendo como feministas de clase, donde se transversaliza la lucha, sino estamos poniendo este eje que no nos parece menor, que es fundamental, que es el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados que hacemos las mujeres, para que se reconozca y para que en función a lo que se reconozca, también aparezca la demanda. O sea, las mujeres deben tener una renta básica que sustituya esos años de trabajo
que han hecho en su casa y que han sido invisibles. Esos años de trabajo que además las mujeres amas de casa, las mujeres más pobres, las mujeres que realizan esto por lo general no pueden tener un trabajo continuo. ¿Por qué? Porque se te enferma el hijo, porque se te enferma el compañero, porque se te enferma la mamá, porque tenés que hacer cuidados, porque tenés que llevar a los niños a la escuela, porque tenés que hacer las cosas prontas, porque todos los días llegas a tu casa y tenés un montón de cosas que hacer. Y algunos pueden decir, pero bueno, es amor. A ver, no todo es amor. Porque cuando el amor se transforma en obligación, porque tú no tienes más remedio que hacerlo, para que porque nosotros... nadie más lo va a hacer. Exacto, para que nadie más lo va a hacer. Entonces eso está abajo. Y hay que ponerlo arriba de la mesa. Y el Estado, desde sus políticas públicas, no solo tiene que prever en términos de un sistema nacional de cuidados, porque también es necesario la corresponsabilidad de la familia con el Estado, sino que además tiene que prever la situación de tantas y tantas mujeres, que es una situación de inequidad, que se genera una desigualdad económica bien jodida, y bueno, y nosotros decimos entonces que haya una renta básica para esa cantidad de compañeras, y me parece que eso tampoco es menor a la hora de colocar estas consignas y esta problemática arriba de la mesa, porque es problematizar el modelo capitalista que tenemos. Disculpen, yo me pongo a hablar y después me cortenme. No, dale. Yo sigo de largo. Justamente Sigo de largo. Sigo de largo. Después te hacemos alguna otra pregunta. Justamente, claro, nos estábamos haciendo señas porque queríamos hacerte más preguntas. ¿Qué opinión te amerita justamente los dichos de Argimón, la vicepresidenta que dice que no irá a la marcha del 8 de marzo? Hoy por hoy, dice, se presenta un escenario que desnaturaliza su esencia. También queremos poner arriba de la mesa una cuestión que también es histórica. Miren, en 1909 se genera en Estados Unidos la llamada huelga de la blusa, que fue liderada por las mujeres planchadoras en Estados Unidos, ¿verdad? Esta huelga continuó hasta 1910. La presidenta de ese sindicato, que se llamaba Romy Schneider de apellido, para poder solventar la huelga, ¿no?, para tener recursos de la huelga en ese momento, hace una alianza con las mujeres de clase media y las mujeres de clase alta para poder tener recursos. Vaya o no, hay que ver la historia, ¿verdad? De ahí también surge con mucho más fuerza el movimiento sufragista. Las mujeres obreras reclamaban sus derechos laborales, reclamaban la rebaja de las horas de trabajo, reclamaban que no hubiera trabajo infantil, reclamaban capacitación para las trabajadoras, pero hicieron una alianza con las mujeres capas medias y las mujeres de clase alta, y ahí sale la cuestión donde también estamos con el tema del el voto, que tanto bien nos hizo a todas. Los cánticos en Estados Unidos siempre hicieron referencia pan y rosas, o sea, vaya consigna, pan y rosas, ¿verdad? Y eso nos habla, si podemos analizar un poquito, nos habla de cómo a las mujeres obreras nos separaba la condición de clase, pero en cierta forma nos aunaba la condición de género. ¿Qué pasa hoy en día? Que hay quienes se dicen feministas, como nuestra presidenta de la República, donde seguramente el patriarcado también le debe pegar de alguna forma, porque hay que solo mirar algunos artículos del diario y acordarse de Moreira, por ejemplo, y bueno, más vale que no hablemos del tema. Seguramente el patriarcado le pega, pero es más grande la condición de clase que nos está separando. Entonces, si nosotras hablamos de igualdad y hablamos de derechos, parece que el tipo de feminismo de la presidenta de la República no es el mismo que el nuestro, y no somos nosotras las que separamos el feminismo desde nuestro lugar. Al contrario, creo que son otros feminismos que no logran comprender cuáles son las causas de la clase obrera y trabajadora, no logra comprender cuáles son las causas de esos procesos históricos que vivimos las trabajadoras y los trabajadores, y son ellas las que se separan de nosotras. Por lo tanto, la conciencia muy tranquila tenemos. Si no quiere ir, que no vaya.
Bueno, y vamos a sabemos que, sí, perdón. Sí, decime, sí. No, que por tu sindicato, ¿no? El sindicato al cual tú perteneces también, yendo un poquito a eso, cómo están preparándose ahí también para la marcha. Nosotras mañana, en la columna del PCNT, claramente, pero hoy estamos en la previa. O sea, hoy estamos en la previa y nuestra previa va a ser de la misma forma que estuvimos en el tablado feminista con la Secretaría de Género del PCNT, junto con el PCNT, estaremos en la Plaza del Entrevero, Plaza Fabini, a partir de las 5 de la tarde. Allí estará la mesa de la Secretaría de Género del PCNT con todos los sindicatos, y como un sindicato más, también estará el mío, que en este caso en particular, Sindicato de la Aguja, que en este caso en particular vamos a estar con las máquinas de coser, en la tarde en la plaza, llevando y haciendo y cosiendo algunos productos feministas que estaremos intercambiando por alimentos no perecederos para las compañeras de las ollas. Bien. A la vez, ¿Eso cuánto, perdón? Ahora, a las 5 de la tarde. Claro. A las 5 de la tarde. Y además, estaremos vendiendo algunas cosas desde la Secretaría de Género del PCNT, porque como todas las secretarías de género que nos pasan todos los sindicatos, a veces los recursos nos faltan y hay que hacer recursos para seguir, para seguir. Aparte va a haber un muy buen espectáculo artístico, desarrollarse en la plaza, y también está todo lo que hace la campaña feminista del municipio de OB, en tanto la balconera feminista que se viene repartiendo hace varios años, donde hemos tenido la posibilidad como Sindicato de la Aguja y como secretaria de género de nuestro PCNT de ser una de las caras visibles de la campaña junto a otras dos compañeras, así que si van hoy nos van a encontrar en ese espacio. Perfecto. Bueno, un resumen, una perspectiva de lo que de la marcha, un mensaje, una convocatoria. Sí, lo más importante de la marcha es cómo nos reencontramos y nos encontramos todas por 18. No sé si todas llegaremos a laudelar por el tamaño de la marcha que va a haber, pero eso es lo más importante. Y también decirle al conjunto de las compañeras, yo estoy hablando hoy acá y estoy hablando capaz que por el PCNT, estoy hablando por mi sindicato. Creo que es hora de que las mujeres no pensemos en quiénes son las voceras. No soy yo la vocera. Creo que es hora de que las mujeres, todas, las asalariadas y las que están en su casa, que también tienen que organizarse con su trabajo cotidiano, sean voceras. Es hora de que las mujeres protagonicemos, siendo voceras todas, de las injusticias que tenemos encima por culpa de este modelo capitalista y deshumanizador, pero también para combatir dentro de nuestras filas, porque también para decir la verdad hay que decirlo todo, también para combatir en nuestras filas ese patriarcado que muchísimas veces nos está condicionando nuestra propia vida. Hay que recordar a Lucy Parsons, hay que recordar a Alejandra Kollontai, hay que recordar las compañeras de otros momentos históricos que siguen vigentes, hoy también, así como en su tiempo, cuando hablaban de la lucha de clases, cuando hablaban del sistema que nos oprime, pero también cuando hablaban de que no tenemos que ser las esclavas de los esclavos, que desde ese lugar donde tenemos que también dar las discusiones, es desde ese lugar que tenemos que generar juntos y juntas si queremos de verdad transformar nuestra sociedad. Las esperamos a todas mañana. Así nos estaremos viendo y bueno, le damos muchas gracias, Flor Delis, por haber estado responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PCNT. Gracias. Vuelvo para los 100 aniversario con la fiestita. Bueno, bárbaro. A los 100 programas. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el programa número 98, que es el próximo, y un saludito a toda la audiencia. ¿Sí? Bueno, nos encontramos mañana a la marcha. Nos encontramos. Chao, chao. Con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas, viene un cerro patrón de miradas, que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen sueños, vienen pueblos, con su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida, ciudadelas de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen
cielos vienen